Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de estas masterclass dedicadas a la estructura narrativa para documental. Quien nos está acompañando en estas masterclass es Patricia Ayala, una documentalista que tiene mucha experiencia tanto nacional como internacional en producciones. También ha dirigido y ha hecho investigación para varios proyectos y también trabaja como jurado de convocatorias nacionales e internacionales. Entonces, pues nada, agradecerles a todas y todos por estar presentes. Les recuerdo que estas sesiones están siendo grabadas para ser compartidas a través del canal de YouTube de la DACMI y a través de él pues van a poder acceder a estas masterclass, las de estructura narrativa para documental, pero también a las otras masterclass que estamos realizando desde el Grupo de Producción y Gestión de la Información de la DACMI, que es la Dirección de Audiovisuales y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Entonces, dentro de estas masterclass, pues tenemos también formulación de proyecto, mecanismos de financiación y escritura de guión, ¿vale? Entonces, recordarles que estas masterclass están siendo realizadas gracias a un convenio que existe entre la DACMI y Proimágenes Colombia. Entonces, pues nada, vamos a dar comienzo a esta tercera sesión. Lo dejo con Patricia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todos tuyos y estamos acá atentos a lo que necesites. Bueno, muchas gracias, Edwin. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por volver. Es una maratón realmente, pero creo que vale la pena. A veces esa intensidad permite, pues como que esa inmersión permite ciertas profundidades que vienen bien en estos temas. Yo quiero empezar esta sesión con un colofón de la sesión pasada. Seguramente para ponernos al día con nuestro programa vamos a tener que mañana juntar dos sesiones en una, pero no importa porque pues, también está bien ir al ritmo que necesitemos y ir identificando dónde podemos hacer más aires de preguntas o detenernos un poquito más. Así, como tal cual como cuando uno hace documental, que la estructura narrativa no es una camisa de fuerza, sino que uno va negociando, como dijimos ayer, con la realidad, con lo que va pasando en el momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, quiero empezar con este colofón porque ayer me faltó una cosa importante por decir acerca de la estructura narrativa, cuando hablábamos de eh, como de esta pelea que tenemos a veces los realizadores con la estructura, con la imposición de los fondos de escribir una estructura narrativa, que seguramente las grandes estrellas como Wim Wenders o como un Errol Morris o como un Nicolas Philibert, no sé si Tatiana Hueso de pronto ya está ahí, no tienen que ponerse en esos trabajos. Sino que dicen tengo una idea y ya, ojalá de pronto quizás tal vez tienen detrás un productor que que les va a ayudar a que esa idea se haga posible. A nosotros los simples mortales, pues nos toca seguir escribiendo estructuras narrativas. Pero mi colofón es un poco en defensa de la escritura de la estructura narrativa. Y es porque, tal como les contaba ayer, uno renuncia a muchas cosas mientras se va dando el proceso de rodaje, pero también es muy importante tener claro a qué no se va a renunciar, qué es aquello que es inherente a la película o al relato, porque pues a veces no necesariamente son películas documentales, son documentales para otros formatos, pero qué es aquello a lo que no, definitivamente no vamos a renunciar, qué es aquello que forma parte integral del tema o forma parte integral de mi punto de vista, de mi afirmación, de mi mirada como autor o como documentalista. Y en ese sentido, pues quería traerles un ejemplo y es con Don K. Em, Hay una escena que está en la película, que realmente está en la película porque la escribí en la estructura narrativa. Es decir, si yo no hubiera escrito,
las cosas hubieran pasado y yo no habría caído en cuenta que esa escena era muy importante de rodar. Eso significa que es una escena que no surgió por sí misma durante la etapa del rodaje. Como se pudieron dar cuenta quienes vieron la película o quienes han visto al menos fragmentos de esa película, las decisiones de lenguaje son relativamente sencillas, ¿no? Hay una conversación con el protagonista, con el personaje, que es Camilo Arroyo, que va sirviendo un poquito en algunas partes como hilo conductor, pero sobre todo es poner la cámara al estilo del cine directo y esperar a que las cosas sucedan. Es haber tejido unos lazos de confianza lo suficientemente fuertes como para que los sujetos que están frente a la cámara, los personajes, las personas que uno convierte en personaje, rindan sus armas y permitan esa invasión. Em, yo voy a leer el chat después porque si no pierdo el hilo de la conversación, pierdo el hilo como de la presentación. Entonces les voy a proponer que en algún momento hacemos break y ahí miro como el listado de chats o de pronto Edwin me ayuda como a ir llevando las cuentas de lo que se ha escrito en el chat, pero pues, porque si no me enloquezco como yendo para allá y para acá. Entonces, lo que quería contar es que hay una escena en esa película que yo generé muy conscientemente, ¿no? Ya me podía dar el lujo de hacerlo porque llevaba pues muchos días rodando a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de un año, y habíamos generado esa confianza. Y yo ya me sentía parte de ese universo al que estaba registrando. Eh, Me gustaría saber dentro de las personas que están aquí y que han visto la película, si alguno puede hacer una apuesta y decir, la escena que tú sembraste en la película es X, ¿es esta o es esta otra? ¿Hay alguien que quiera hacer una apuesta? Decir, yo apuesto por esta escena, apuesto que fue esta escena. Ninguna mano, ninguna mano levantada. Se están como tímidos hoy, al parecer. No entendí. ¿Cuál es la apuesta? Ah, bien, Eh, bien, bien. es posible identificar, hay una escena en la película que no surge del seguimiento en términos del cine directo, es decir, lo que hice a lo largo de esos 50 días de rodaje fue principalmente poner la cámara y dejar que las cosas sucedan y estar muy atentos con la cámara y obviamente también con el aparato de captura sonora a los acontecimientos que iban surgiendo, ¿no? Es lo que llamamos, algunos llaman cine directo. O también lo llaman seguimiento, que suena un poquito chistoso porque es como medio de detectives privados. Vamos a hacer seguimiento, seguimiento de los personajes, es decir, vamos a poner la cámara y vamos a esperar a que las cosas pasen por sí mismas, ¿no? Yo no voy a sembrar nada, yo no voy a generar una acción, yo no voy a pedirle al personaje que se mueva para acá, que se mueva para allá, que repita esta caminada o que se espere un momentico que es que va a ser el desayuno y yo no estoy ahí parada. Lo que hicimos fue, y lo que yo pienso que es interesante hacer cuando uno se le mide a ese estilo de documental y a esa forma de registrar la realidad, es que necesitas tener una atención plena para adelantarte un poco a los acontecimientos y para saber dónde están sucediendo las cosas, ¿no? Porque como decíamos en alguna de las sesiones pasadas, no somos una cámara de seguridad que está rodando todo el tiempo, sino que tenemos un criterio y sabemos en qué momento dar el rec y en qué momento dar el stand-by de la cámara para permitir que la película entre, la podamos capturar y que se vaya escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, Alejo Durán propone que la escena en la que él va en la lancha, hay muchas escenas en las que él va en la lancha, ¿no? Pero es interesante, no, esa no es, Alejo. Es interesante porque un poco, bueno, Liliana tiene la mano levantada. Dale, Liliana. ¿No se te escucha? Edwin, Habilítalo.
Ahora Es ya que lo lo quito. tienes silenciado. Ahora sí. Sí, No te escuchamos. No te ahora sí. escuchamos, Liliana. Ahora sí todos por el chat están haciendo las apuestas de cuál es la escena. Sí, no, pero los invitamos a que participen pues, a través del micrófono para que quede en el registro. Y es que seguir el chat es bien complejo porque Es eso distrae un difícil. montón y se pierde uno muchísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí Liliana, no, vamos bien. creo que tu micrófono no está Algo le pasó funcionando. a tu Sí, micrófono, Liliana, porque no te a ver, escuchamos. Y ahí dice que está activado. claro, no, acá está normal. Bueno, Acá está normal. eh, Pero en yo creo realidad, que si quieres nos Ahora, puedes ir diciendo, porque creo que pues como sí, que sí, nos sí, sí, estamos de un poquito acuerdo, de demorando, acuerdo. ¿no? Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos avanzando, de acuerdo. Hay una escena que es la escena de las llaves antisumisión. Entonces, faltaban muy poco tiempo para que se cerrara el rodaje y de pronto caí en cuenta en una de los desvelos de Guapi que esa escena no estaba. Y era lógico que no estuviera porque las llaves son antisumisión escritas era una escena, cuando estaba escrita era una escena que yo había visto durante el proceso de investigación y era el momento en el que él le enseñaba unas llaves de karate o de algún arte marcial a los muchachos para que se defendieran, para que se pudieran defender. Y terminaba diciéndoles una cosa muy bonita y era, esto es para que no se dejen someter, para no dejarse someter. Y a mí me parecía que eso era muy coherente con el tema de la película, ¿no? Yo les conté que en realidad el proceso de investigación fue relativamente corto, pero el proceso de escritura se tomó más o menos un año, como dándole vueltas a la escritura. Y al cabo de ese año entendí que el tema de la película era la libertad. Por lo tanto, las llaves antisumisión eh, era una escena definitiva. Y había pasado casi un año de rodaje y no la teníamos. Así que me permití generar la escena, ¿no? O sea, decirle a Camilo, alertar a mi equipo, que eran solamente dos personas, el director de fotografía y el sonidista, alertarlo, decirles, voy a preguntarle, voy a pedirle a Camilo, voy a pedirle al personaje que haga una cosa. No, 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 eso no pasó en ningún otro momento. Todo lo demás surgió realmente, ¿no? Yo no tuve que interferir. Pero aquí lo estaba haciendo adrede porque necesitaba esa parte para mi película, porque por estructura narrativa lo había escrito y era esa parte que no iba a negociar con la realidad. Eso tenía que pasar sí o sí. Lo que les quiero compartir entonces es el link de RTBC Play para que veamos esa escena que dura 2 minutos. Aquí está. La pueden encontrar en el minuto 1:07:56 y la pueden ver hasta el minuto 1:09:50. Entonces la vemos y volvemos.
Hola, volvimos. Ujú. Entonces, ya estamos acá, ¿cierto? Volvamos, porfa. Y otra vez les pido el favor Sí, ya. a quienes sean muy amables y no tengan inconveniente en prender su cámara, que la verdad es que sí ayuda mucho. Bueno, esta escena, que si yo no les cuento que la motive, ustedes no se dan cuenta, es fundamental en la película. La película habla de la libertad y básicamente esa escena es el momento en el que mostramos lo importante que es ese término y lo importante que es ese concepto para Camilo Arroyo, para el protagonista, y cómo lo incuba en esos chicos que lo rodean, ¿no? Sin esa escena, la escena siguiente, que es la escena de la llegada del arma, sería demasiado dura y estaría descontextualizada. Ahí sí, Camilo se desdibujaría por completo y sería otro personaje. Yo estaría retratando otro tipo de personaje, no estaría hablando de la libertad, estaría hablando de otra cosa. Entonces, este colofón era exclusivamente para decirles, yo sé que la estructura narrativa cuesta mucho trabajo, a veces suena muy injusto que nos obliguen a imaginarnos una película que realmente, que en realidad lo que queremos es ir a buscarla con la cámara y con el equipo de rodaje, pero en muchos sentidos ayuda a entender la película que queremos hacer, ayuda a imaginarnos la película que idealmente tendríamos en nuestra cabeza solamente para después deshacerla cuando nos encontramos con la realidad y ayuda sobre todo a tener claros cuáles son los inamovibles, cuáles son esos aspectos, esas escenas, esos lados, esas aproximaciones que no vamos a negociar, que sí o sí vamos a tener en nuestra película. Y bueno, ahí cierra el colofón de la sesión pasada. Yo quisiera dar paso, ahora sí en este momento, a unos cortos minutos, por ahí 5 minutitos de preguntas, si es que hay. O si Bueno, es que les se invitamos. Ah, o si es que se quedó alguna pregunta en el chat. tenemos ya una mano levantada de Fernanda Rendón. Le Dale. damos la palabra. Bueno, ahora me surgió como una duda de cómo es que se llama el pueblo Guapi, ¿cierto? Guapi, sí. ¿Qué tan seguro fue para todo, pues, el crew estar allá si no hubieron como temas de vacuna, como extorsiones? Ya que en algunas clases he escuchado como que esto es muy común que se dé cuando se quiere robar algo en ciertas partes de Colombia. Claro, por supuesto. Por supuesto, y es una de las razones por las que en Colombia, bueno, no sé si en todo el territorio colombiano, pero en esta zona sí, obviamente, no podemos hacerle caso a la recomendación de Nicolás Philibert de irnos a rodar sin saber casi nada del tema, ¿no? Porque evidentemente cuando nos enfrentamos a territorios tan complejos, lo más adecuado, lo más sano y lo más responsable, no solamente con el crew, sino sobre todo con los personajes, con los sujetos con los que te vas a encontrar, es conocer profundamente la realidad, quiénes son los actores que están allá jugando, cómo entras en esos territorios. Mi recomendación, y la verdad es que eso sí lo he hecho en todas las películas, incluida en la película de ficción, en la primera película de ficción que hicimos hace un par de años, es nunca trabajar, nunca negociar directamente con los actores armados. Cuando tú negocias con un actor armado, tú le estás dando un reconocimiento y por lo tanto le estás dando un poder. Y de ahí en adelante, pues ya estás en sus manos, ¿no? Y le estás jugando a eso. Lo que hacemos, lo que yo he hecho siempre es entrar a través de la comunidad, tejer esos lazos de confianza con la comunidad y a partir de esa confianza y a partir
como de esa protección, porque finalmente se vuelve una protección mutua, entrar al territorio. En Guapi, al principio no hubo problema. Yo rodé a lo largo de un año, como ya he dicho, y digamos que los primeros meses no hubo ningún problema, pero en el último envión de rodaje sí tuvimos problemas, sí tuvimos amenazas y nos tocó salir un día, pues movernos. Nosotros habíamos alquilado una habitación, una habitación pequeñita, precaria, pues porque estábamos en la vereda y pues había que vivir exactamente igual como vive la gente de la vereda, porque de eso se trataba, de tener esa cercanía con los personajes, con los sujetos y con la comunidad. Pero sí hubo un momento en el que hay una escena en la película en la que se ve al ejército bajando de una lancha y entrando como a la vereda y luego saliendo de la vereda. Ese es el momento como de la amenaza. Y ese es el momento en el que nos dicen, tienen que irse de acá, tienen que salir por lo menos de la vereda. Lo que hicimos fue salir de la vereda, irnos a Guapi y quedarnos en un hotel en Guapi un par de días más. Creo que faltaban muy poquitos días para terminar el rodaje, afortunadamente. Pero yo diría que lo más importante, obviamente la seguridad del equipo que está trabajando contigo es importante, pero más importante aún es la seguridad de la gente que está en el territorio, porque nosotros nos vamos y ellos se quedan. Entonces sí hay que calcular muy bien cada uno de los pasos que uno da cuando entra a un territorio, calcular muy bien qué va a generar, qué vas a generar en ese territorio, porque a veces sí llegamos con un pensamiento muy bogotano, muy centralista y pensamos, se nos olvida que vivimos en una burbuja. Entonces, es muy, muy importante que dentro del proceso de investigación entiendan las dinámicas de esos territorios complejos y correspondan, lo piensen en términos de diseño de producción, piensen cómo van a entrar a ese territorio causando el menor impacto posible, porque algún impacto sí va a haber, pero el menor impacto posible. No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero también quería preguntar si se podía usar un gerente de locaciones que se encargue de esa negociación. Mi recomendación es que no, Fernanda, porque un gerente de locaciones al estilo de la ficción es una persona que va y hace una negociación y se va y luego llega al equipo. Son dos personas diferentes, ¿no? Porque tú no vas a tener al gerente de locaciones en el rodaje, pues, ¿haciendo qué? Entonces, eso genera una fractura porque la comunidad está estableciendo un lazo con una persona y luego le llega otra, ¿sí? Y también los actores armados que están alrededor, pues van a ver exactamente lo mismo, que primero llegó una persona y luego otra. Entonces, ahí estás perdiendo el trabajo, la verdad. Se trata de mantener ese lazo de confianza. Y ese lazo de confianza sí que puede tardarse un rato en construirse, sobre todo porque es que pues las cosas en las comunidades no son fáciles, ¿no? Y mi recomendación también sería no negociar en eso, o sea, el término que acabas de usar, que es negociar, mi recomendación sería no negociar, mi recomendación sería pactar, digamos, echemos mano de otro tipo de intercambios, porque cuando tú llegas a una comunidad ofreciendo dinero, ya empezaste mal, o sea, ya estás poniendo otra vez, como les decía, de plano una relación de poder, ¿no? Yo soy aquí quien llega con la plata, más o menos, ¿no? Y eso es muy peligroso y a veces puede ser muy agresivo también y generar unas dinámicas muy nefastas con la comunidad. ¿Qué hacer? Por ejemplo, involucrar a las mujeres de la comunidad o a los hombres también, si es el caso, en la alimentación, en quienes te proveen la alimentación del equipo, ¿sí? O alquilar las habitaciones o las casas de personas de la comunidad, ¿sí? Es decir, o alquilar los carros de la comunidad o alquilarle al señor, no sé, la camioneta, ¿sí? Todo como generar una dinámica de movimiento, esto ya es de producción, como generar una dinámica de movimiento, realmente de movimiento económico al interior de la comunidad, que eso está bien y es justo, pero siempre contra unas
contraprestaciones muy claras, ¿sí? No estoy pagando para que me dejen entrar. Estoy pagando para que me ayuden a alimentarme o para que me permitan, me ayuden a desplazarme o para, bueno, pero no para que me permitan estar acá y hacer una película. Sí, son dos cosas diferentes. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pero cuando esas extorsiones vienen ya de grupos armados, ¿cómo se podría hacer ahí? Sí. Porque pues más que todo iba como a ese caso hipotético de cuando esas extorsiones vienen de gente peligrosa, no tanto la comunidad, sino ya de personas que se salen de las manos. Claro, pero es que yo te estoy hablando de un espacio donde hay gente peligrosa, ¿sí? O sea, Guapi, cuando a nosotros nos sacaron de la vereda, el jefe pues de ese desfile de gente del ejército nos dijo, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre estar aquí? Aquí hay ELN, FARC, estamos hablando de hace 13 años, ¿no? O 12. ELN, FARC, paramilitares, grupos de delincuencia común, los pueden extorsionar, los pueden secuestrar, los pueden robar, los pueden matar. O sea, estábamos enfrentándonos precisamente a un espacio con gente peligrosa, por supuesto que sí. Pero con quien estábamos conversando y quienes nos estaban de alguna manera blindando para poder entrar al territorio era la comunidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si efectivamente la gente peligrosa pues se va a dar cuenta que estás ahí y que estás moviendo economía y seguramente se van a activar las alertas? Ahí es muy complejo porque hay que tratar de mantener un bajo perfil, ¿no? Por ejemplo, con Puentes en el Mar, que ya es una película de ficción, nos preguntábamos cómo hacer para que a los chicos protagonistas de la película, que obviamente les estábamos pagando, no los fueran a extorsionar los bandiditos de su barrio, ¿sí? Porque ellos se iban a imaginar que se están volviendo ricos con la película, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue regar la voz de que nuestra contraprestación, de que ellos estaban haciendo la película y que a cambio nosotros les estábamos, yo propuse decir que la contraprestación era que les íbamos a dar un computador y una persona de campo, de allá de Tumaco, dijo, no, eso es demasiado. Vamos a decir que les estamos apoyando con los uniformes del colegio. Sí. Así de chirrete tocaba decir la cosa. ¿Qué te permite saber eso? El proceso de investigación y el proceso de preproducción. No sé si conozcan a una persona, a Carlos, a César Rodríguez de Vaya Films, que son muy famosos en este momento y están haciendo un muy buen trabajo de campo. Él habla de una preproducción social, o sea, como que necesita un tiempo especial para hacer la preproducción en esta comunidad que tiene muchas aristas y muchas complejidades. Claro, si el grupo, mi recomendación sería, si definitivamente vas a estar en un territorio donde un grupo armado te va a extorsionar, no te metas allá. Sí, eso te quería preguntar, decía don Camilo, no, después de cuando ya ustedes se fueron, no empezaron a llamarle a pedirle extorsiones y todas esas cosas. No, no, afortunadamente no. Camilo nunca y los chicos que trabajaron con nosotros, que están en la película, nunca tuvieron problemas. Después hubo, pues, como que las cosas, el orden público se puso muy pesado allá, pero no tuvo nada que ver con la película. O sea, era la dinámica propia del conflicto y pues ni Camilo ni los muchachos tuvieron un problema alguno por la presencia de las cámaras durante ese tiempo, digamos. Y bueno, creo que nunca nos ha pasado, la verdad, ni con un asunto de tierras, ni con puentes en el mar. Eso, o sea, hay que tomarse el tiempo, el cuidado, hay que pensárselo bien, pero tampoco está uno exento de que en algún momento pueda pasar. Erika, creo que tiene la mano levantada. Sí, Erika Pulido tiene la mano levantada. Te damos la palabra. Dale. Erika, puedes habilitar tu micrófono y plantear tu pregunta, por favor. Hola, sí. Es que quisiera saber sobre si hay una posibilidad de que nos puedas dar un material como un formato como para seguir una estructura documental
No sé si, no sé, es que no, realmente no pude asistir ayer, entonces no sé si se habló sobre mi pregunta de estructuras del lunes. Sí, precisamente, Erika. Escríbele un correo a Edwin pidiéndole, porque yo ayer compartí, no hay un formato, eso sí es muy claro, es muy importante que lo tengas en claro. No es que exista un formato de estructura, ¿sí? Tú decides cuál es la estructura de tu película, si es una estructura lineal, no lineal, capitular, lo que sea. Si es aristotélica o no aristotélica, pero yo hice una cosa ayer que fue compartir la escritura de los dos proyectos, de las dos películas documentales que he hecho, que son Donka y Un Asunto de Tierras. Entonces, si le escribes un correo a Edwin, él te va a mandar ese material y yo creo que ese material te puede ayudar un poquito en ese sentido. Súper, muchas gracias. Sí, más que digamos una estructura, porque pues lo que entiendo que lo que te decía como experimental, ensayo, si hay textos, ¿no? Si hay, perdón, si hay entrevistas, era más como, por ejemplo, para las convocatorias, pues no puedo poner como escena, personaje o cómo se pondría, o sea, cómo sería como una estructura, entre comillas, general, un formato, más que una estructura, es un formato general como Hmm, para presentar a las convocatorias. Es más sí, como sí, llegarle sí. a ese punto. Sí, 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 yo creo que esos documentos te sirven porque precisamente, pues son la manera como yo lo he resuelto, ¿no? Y yo lo escribo de una forma y titulo las secuencias narrativas. Tú lo puedes solucionar de otra manera, pero si esa te sirve, pues perfecto, o sea, usa esa forma de escritura, no hay ningún rollo. Y mi recomendación sí sería para ti y para todos que no usen el formato de ficción cuando escriban estructuras narrativas de documental, ¿sí? Porque eso sí que son dos cosas bien distintas. Y es un poco lo que vamos a hablar ahorita, apenas pasemos esta tandita de preguntas. Porque una cosa es escribir un guión un guión para ficción, que el guión se convierte como en una herramienta de trabajo y otra cosa es escribir una estructura narrativa para documental, que en principio es como una hoja de ruta que ojalá no te permita perderte, te ayude a no perderte, porque es muy fácil perderse cuando uno está haciendo documental, ¿cierto? Uno está con el sujeto X y de pronto pasa el sujeto Y que estaba tan interesante y tan llamativo y uno hace con la cámara así y por allá se fue y se perdió y se le olvidó el sujeto X. Eso puede pasar. Entonces, yo creo que una de las grandes tareas que uno hace cuando escribe la estructura narrativa para documental es precisamente crear una hoja de ruta que es muy distinto a un guión, que es una herramienta de trabajo para la gente de ficción, ¿sí? El guión es muchas veces es una camisa de fuerza, ¿sí? Uno puede igual moverse dentro del guión de ficción y lo digo porque pues hice una película de ficción que había nacido como documental. Entonces tengo la experiencia de haber escrito una estructura narrativa para documental que luego se convirtió en un guión de ficción. Y evidentemente un guión de ficción no es una hoja de ruta, es una herramienta que te permite definir un plan de trabajo, un plan de rodaje, es la guía para todos los departamentos, es otra lógica y es otras dinámicas de producción bien distintas. Entonces, no escriban estructuras narrativas para documental como si fueran guiones de ficción, ¿sí? Esa sí es la recomendación. De resto, pues invéntensela y si les sirve de algo el ejemplo que yo les mandé, con mucho gusto, pues cójanlo. Vale, Patricia, gracias. Aclararles que hoy en la mañana se les envió dos correos, uno a toda la base de datos de los inscritos a esta masterclass, que son alrededor de 330 correos, con el enlace de la sesión de ayer que les acabo de compartir por el chat. También, pues para que la tengan presente, yo le recomiendo a Erika que le dé una revisada a esa sesión, porque pues más allá de tener un texto es entender cómo se llega allá, que fue lo que vimos, que es lo que creo pues estás necesitando. Y pues nada, entonces se envió otro correo, que es el correo de las personas que al final estuvieron, con quienes se iba a compartir la documentación, porque ese fue el acuerdo. Entonces, en total se envió ese correo a 22 personas que enviaron su correo.
y me llegó un correo de alguien que vio la sesión en la tarde y pidió que le dieran la documentación. Entonces, como el acuerdo fue con los que estábamos, pues hay que blindar un poco eso también, porque si no, cualquiera ve el video y me manda un correo y me pide los datos, los documentos, y ese no fue el acuerdo que llegamos contigo. Pero en ¿Vale? este caso Entonces, con Erika sí podemos. con Erika abrimos la posibilidad, Gracias, pero pues gracias. que quede constancia en la grabación de que ya se cierra la cosa, porque si no, Te van a enloquecer, sí. 500 correos voy a terminar enviando y habíamos como 40 personas. En el momento estábamos como 40. Entonces, pues no. Dale. Bueno, tenemos una lista larga de personas con las manos levantadas. En la primera y segunda pregunta se nos fueron no 5, sino 15 minutos. Pucha. También es que yo me Entonces, extiendo mucho. Hacemos una son, tanda rápida, escuchamos rápidamente las si preguntas quieres, y sí, de pronto yo las continuamos. uno, sí, Eso, rápidamente. entonces vamos a hacer una ronda rápida, como de 1 minuto, lo que habíamos acordado, pues precisamente pensando en que todos participen. Liliana tenía la mano levantada y la acaba de bajar. No sé bueno, ahí la volvió a levantar. Entonces démosle la palabra a Liliana y después continuamos con Alejandro Durán, después con Mauricio y por último con Julder. Entonces, Liliana, por favor, ojalá ya hayas solucionado el problema del micrófono. Cuéntanos. Y seamos breves todos, porfa. Sí, porfa. Ujú. 1 minuto. Dale, Liliana, Liliana. te escuchamos. Dale. No, creo que no ha podido solucionar el micrófono, el tema del micrófono. Entonces, continuemos con Alejandro Durán. Y si algo, pues al final le damos la oportunidad de nuevo a Liliana a ver si ya lo soluciona. Alejandro, abre tu micrófono, por favor, y nos compartes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va un poco relacionada a lo que hablaban al principio en el tema de seguridad en regiones. ¿Qué pasaría, Patricia, o cómo se podría manejar una situación teniendo claro que ya se ha hecho una preproducción de región, de zona, que hemos hecho como toda la investigación, pero que llegamos al punto de grabación en región y tenemos el problema de esta seguridad y de este conflicto que se vive en regiones, donde nuestro personaje principal de pronto desista de participar en nuestra película por motivos de seguridad y ya estemos ahí. Ahí tendríamos que rehacer la investigación o de pronto en el proceso de pre podríamos tener un plan B con otro personaje y tener como un alterno. ¿Qué sería lo más conveniente de trabajar ahí? Gracias. Uy, hijo de madre, tremenda pregunta, Mauricio, la contestó otra, voy a tratar de contestarla rápidamente. Yo creo que depende del proyecto. Si es un proyecto de retrato, si es un documental de retrato, pues si tu personaje no va, no tienes película o tienes que inventarte otra manera de contarlo. Sí, conozco gente a la que el personaje se le ha muerto en la mitad del camino. Sí, el personaje no, la persona se ha muerto en la mitad del camino y entonces hay que inventarse otra manera de seguir contando esta película, de seguir haciendo esta película, pero sin el personaje, ¿sí? O sea, si es un documental de retrato, yo veo muy difícil que tú tengas un plan B, porque precisamente de eso va el documental de retrato. Mañana que hablemos de géneros, que abordemos géneros, le metemos el diente un poco más a eso. Y por otro lado, si es un documental más antropológico, más social, más político, por ejemplo, que me hables de una comunidad, ahí sí yo diría que es una buena idea, entre comillas, tener un plan B. O sea, no sé si eso no suena bien, pues, pero sí tener una investigación lo suficientemente amplia como para que si pasa algo como lo que estás diciendo, donde uno efectivamente lo último que debe hacer es poner en juego la vida de alguien por una película, o sea, ninguna película vale eso. Pues puedas tener puedas acudir a otro representante como de esa comunidad. Es lo que en principio y sin tener mucho contexto podría recomendar. ¿Quién sigue? Vale, Patricia, gracias. Mauricio Torres. Sí, bueno, muchas gracias. Mi pregunta, Patricia, va en este sentido. Yo he visto pues que se han referido al tema documental centrándose como en un personaje, como en la vida o la historia de un personaje o una anécdota o algo a través de un personaje. Cuando no es sobre un personaje, sino sobre un suceso, cuando lo que queremos documentar no es la historia de alguien
sino de un proceso, de un suceso, de algo que aconteció y que arropa a otras personas, esa estructura, ¿cómo podría desarrollarse? No, es lo mismo, Mauricio, pues no es lo mismo, obviamente. Pero fíjate que en la sesión de ayer mostramos dos ejemplos. El primer ejemplo es Don K, que es un personaje, es un retrato de un personaje, pero el segundo ejemplo es un proceso, que es la ley de restitución de tierras. Sí, pero te Entonces, centraste en una familia que iba a hacer su proceso de restitución claro, y detrás de ellos se hacía el proceso. En este claro. caso, en la idea nuestra, no es, digamos, no tenemos un personaje o alguien a quien seguir, sino que es contar un suceso. Bueno, te lo voy a poner más claro. Nosotros queremos documentar 30 años después del terremoto en el eje cafetero, el Ajá. impacto de 30 años después de la reconstrucción, pero teniendo en cuenta como dos elementos. Uno, todo esto que nos ha contado, el eje cafetero tiene como 90 o 100 documentales cortos y largos, pero todos centrados en Armenia únicamente. Y el eje cafetero fueron 28 municipios. Queremos revisar y queremos decir, el eje cafetero no fue Armenia, sino fueron 28 municipios. Hubo una intervención de una importante, porque en 3 años se logró hacer la reconstrucción del eje cafetero, pero después de eso, ¿qué quedó? Y cómo lo vivió la gente y cómo quedó en la gente Mm, ese recuerdo y qué se alcanzó a lograr con ese impacto, no solo en lo económico, sino en lo social. sí, Mauricio, te Entonces es interrumpo como esa porque idea. sí, para poder de una vez se me ocurren cosas y para poder alcanzar a que las otras personas puedan preguntar también. Evidentemente, hay muchos documentales que dan cuenta de historias que ya pasaron, ¿no? Y que incluso las actualizan, sí, o sea, hacen la actualización al presente. Procesos, como dices tú, hay documentales sobre espacios, sobre territorios y sobre comunidades. Mi recomendación, así abuelo de pájaro, pero mañana lo vamos a hablar porque mañana vamos a hablar de géneros. Entonces Ujú, ahí podemos retomar tu caso, por ejemplo, tu ejemplo. Mi recomendación es que siempre, así no te centres en un personaje o en dos o en tres, necesitamos la humanidad dentro de esa historia, ¿no? Y ujú. evidentemente tienes que encontrar unos personajes que sean voces, así sea un relato, uno lo llama como un relato coral o un retrato coral también puede ser, ¿sí? Como retratar el suceso, pero a partir de las miradas de ciertos personajes que podrían ser personajes que complementan, ¿no? No todos van a decirlo, o sea, no todos son el señor que perdió a alguien o la mujer que sobrevivió, ¿sí? Tienes que más bien complementar para desde esos distintos puntos de vista apalancar el tuyo. Pero creo que mañana podemos dedicarnos un poquito más a desarrollar este ejemplo. ¿Te parece? Súper, gracias. Gracias. Vale, tenemos también a Edison Fabián Villamizar con la mano levantada, entonces le damos la palabra. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Ah, ok. Es que creí que tenía el micrófono cerrado. En cuanto al- a la duda que tenía Mauricio ahorita, a mí me gustaría como hacer un pequeño aporte. Yo hice hace un par de años ya un trabajo de, pues no me gustaría llamarlo documental porque siento que sería como ponerle un título muy grande a lo que yo hice, que fue recoger como muchas experiencias, muchas vivencias alrededor de La Guajira, que es una zona explotada por la minería de carbón y todas las consecuencias ambientales y sociales que pues esto conlleva. Y una zona en el departamento de Santander que se llama el Carmen de Chucurí, que es una reserva natural preciosa donde se piensa implementar pues ese mismo tipo de extractivismo. Entonces, ahorita en un momento les dejo el link acá abajo en la caja de comentarios, pero como tal pues me fue muy difícil trabajarlo porque la historia como tal no estaba ligada a un personaje, sino como al ambiente, como a qué similitudes existen entre el ambiente de La Guajira y el ambiente de esta zona acá en Santander. Y fue pues
lo hicimos con un movimiento ambientalista, fue un proceso de año y medio de estar siguiéndolos y al final tenía como muchísimo material y me costó mucho como darle una congruencia, pero pues considero que lo hice lo mejor que pude. No es mi mejor trabajo, pero me gustaría dejárselos y si de pronto alguien lo quiere ver y darme sus aportes, pues sería perfecto. Gracias, Ya, Edinson. ese sería mi, sí, ese es Gracias. mi aporte. Y a veces es más importante el proceso que el resultado, así que está bien. ¿Hay más? ¿Hay otras No, preguntas? Patricia, en el momento no tenemos más manos Ah, levantadas. Entonces, perfecto. si quieres, Bueno. continuemos. Son las 6 de la tarde, entonces, para que Ujú, sí. avancemos. Bueno, sí, gracias. Eh, quiero traer a colación la charla de hoy pretende centrarse precisamente en las diferencias entre guión y estructura narrativa, ¿sí? ¿Por qué digo yo que la estructura narrativa es más bien una hoja de ruta y un guión es una herramienta de trabajo? Y que hay distancia entre una y otra. Sin embargo, incluso desde la desde el documental, desde los códigos del lenguaje, desde las herramientas del lenguaje que yo escojo para hacer documental, también puedo acercarme a veces más a la estructura narrativa, que es más libre, que es más hoja de ruta, y a veces más a la idea del guión. Entonces, yo quiero presentarles a un documentalista que es como uno de los grandes padres del documental, que se llama Joris Ivens. Hay gente que lo llama Ivens. Es holandés, es un personaje con una vida muy interesante, muy comprometido políticamente, socialmente, y que si uno ve algunas de sus obras, o al menos fragmentos de sus obras, puede darse cuenta de cómo en algunos momentos hay una apuesta más por la estructura narrativa libre, es decir, yo me imagino una película, hago un desarrollo dramático o no aristotélico o no aristotélico de ella en la cabeza o en el papel, y luego voy a la realidad y negocio con la realidad. Ahí sí, para hablar, transo con la realidad. Y en otras ocasiones es mucho más visible que no hay tanta negociación con la realidad, ¿cierto? Sino que hay una imposición, hay una cierta imposición en la gramática y en la estructura. Y ahí nos acercamos mucho más a lo que podríamos llamar guión. Y si nos da el tiempo, quisiera mostrarles un par de ejemplos de personajes de grandes directores en los que uno puede ver claramente que la estructura narrativa realmente se convierte en un guión y que eso no hace que se convierta en ficción. Es que es bien, bien interesante porque sobre todo en este momento estamos hablando mucho de los híbridos, ¿no? De esas obras que uno ve y que no sabe exactamente si está viendo una obra de ficción o de no ficción, si está viendo un documental o una puesta en escena, o ambas cosas a la vez, o una cosa que juega como con esa línea que no es tan nítida, ni tan determinante, ni tan definitiva. Entonces, quisiera que viéramos primero la primera película de Ivens, se llama El Puente. Es una película súper formal, muy experimental para su tiempo, para su momento. Entonces, me gustaría que la viéramos y luego volviéramos para verificar, a meterle el diente a esto. Esto es estructura narrativa, esto es guión. Aquí frente a qué nos estamos enfrentando. Gracias, Edwin. Vale, ahí se Es los compartí por el chat, el enlace. listo. Entonces vamos a dar una pausa de Esos son como 16 minutos, tal vez. 14 minutos, 14 14:09 minutos. dura el corto. Listo. Entonces eso, Nos vamos al vemos en chat 14 minutos. y nos vemos en Ujú. 14 minutos. Dale. Gracias.
Bueno, creo que volvemos. Ya estamos. Ya 14 minutos. Ujú, sí. Bueno, esta es la primera película de este director y me interesa mucho porque evidentemente ahí no hay una escritura previa, ¿no? No siempre se necesita una escritura previa a pesar de todo lo que acabamos de decir. Este hombre estaba muy aburrido de ser pues de heredar el negocio de su padre que tenía una fábrica de cámaras fotográficas y él quería hacer cine. Pero tenía que trabajar en el negocio de su padre heredado. Y cada vez que salía de su oficina o de su fábrica, se iba a registrar ese puente con esa camarita que se ve al comienzo. Esa imagen que se ve al comienzo es él mismo con esa pequeña cámara que para ese momento era una cámara muy revolucionaria, que pues le daba como cierta libertad de movimiento, pero también le impedía otras cosas. No era la camarota grande que estaban usando en ese momento para hacer cine. Em, Me parece muy interesante porque evidentemente aquí la escritura de la estructura narrativa se hace posterior al registro. A veces pasa, ¿sí? Si tenemos, también nosotros tenemos que definir qué tipo de proyecto estamos asumiendo. Si el proyecto que quiero echar adelante, si la película que quiero hacer necesita sí o sí unos fondos grandísimos o unos fondos medianos o al menos unos fondos pequeñitos o si ese proyecto lo puedo echar a andar con los recursos que tengo, ¿no? Con una cámara o con un celular o con, no sé, con alguna otra, incluso con una cámara fotográfica, porque pues hay muchos casos de películas también que se hacen a punta de foto fija y que están muy bien. Ahí estamos hablando de la urgencia. Y no de la urgencia de una película que va a transformar la realidad, sino de la urgencia de nosotros mismos como realizadores o como contadores de historias, qué tanta urgencia tenemos de hacer esta película. Lo que hace Ivens es que tiene una urgencia de capturar el mundo y se deja seducir por esa magia o por esa... por la tecnología, ¿no? Por la ingeniería, más bien, por la ingeniería de ese puente tan impresionante y tan espectacular que acababan de inaugurar en esta ciudad. Yo creo que es importante que mandemos de una vez a la segunda película para que podamos hacer la comparación. Y ahí sí hacemos el trabajo, ahí sí, sí, ahí sí le metemos el diente a lo de guión y estructura narrativa, que es Valparaíso. Gracias. Vamos Ya con está el Valparaíso. enlace en el chat. Ya nos vemos.
Hola. Volvamos ya. Porfa. Por. Los invitamos a volver, paremos la reproducción del corto, pues no lo vamos a ver completo en la Que sesión, no nos entonces da ya tiempo, sí. sí, Mm. para aprovechar un poquito el tiempo. Entonces paremos y volvemos, por favor. Tenemos una mano levantada, bueno, ya la bajaron. Sí, a veces amagan como que voy a preguntar, pero eso sí, dígales que escriban por el chat y ahí sí, todos por el chat. El chat está muy activo, Va a eso tocar sí. hacer esto es por chat, entonces, un día, y grabamos la Cada vez más en la conversación. virtualidad. Que ya estamos muy Sí, poshumanos. bien interactivos esos medios. Yo quiero saber si mejoró mi sonido. Ah, ahora sí, Liliana, ahora sí te Ya, Liliana, escuchamos. ahora sí te escuchamos, Ah, sí. bueno, ya. Ahora sí puedes hacer tu pregunta. Ah. Bueno, Bueno, ya volvimos. Dale. sí, ya estamos acá todos, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ojalá puedan ver, yo les voy a, yo creo que ya les compartimos, Edwin mandó esta que estamos viendo aquí en pantalla compartida, que es una paginita como de una curaduría internetica de información sobre este autor, sobre este director, y ahí hay unos links donde pueden encontrar algunas de sus películas en buena calidad. Yo les recomendaría que vean completo a Valparaíso, que es una película realmente hermosa. Y si pueden, vean la última película que es A Tale of the Wind, que es como la historia del viento, porque uno mira el puente, mira Valparaíso y mira la historia del viento y se da cuenta de la evolución de un autor, ¿no? De cómo un director va cambiando sus estrategias narrativas, como primero empieza muy libremente a observar a un sujeto, a un objeto en este caso, porque el protagonista del puente pues es el puente, realmente. Casi no hay elementos humanos en esa película. Hay unos personajes que pues que están relacionados con el aparataje, ¿no? Con la maquinaria. Pero el protagonista del puente, es la mecánica, es la ingeniería, es la gran estructura, son los barcos, pero, es esa cosa gigante impresionante. Luego, con Valparaíso, hay unos dejos en términos de lenguaje que nos hacen recordar esos juegos geométricos fotográficos tan bellos que hacen el puente, pero Valparaíso evidentemente se está centrando en las personas. Y es muy bonito preguntarse si el texto, la voz en off que va acompañando el relato es previa o es posterior, ¿no? Seguramente es una voz en off posterior. Y ahí, bueno, este señor era amigo de unos escritores así súper renombrados, Hemingway, y bueno, la voz en off es hecha no por él, sino por uno de sus amigos talentosos y exitosos. No o sea, no nos detenemos en los detalles anecdóticos porque si no, no avanzamos y como ahí tienen la información, pues denle, busquen. Si les gustó Events, pues métanse y ahí van a enterarse de todo. Y si van a ver la historia del viento, se van a encontrar con una película que es muy juguetona en términos del lenguaje, donde ya aparece él mismo, Evans, muy viejo ya, debe tener casi entre pasados los 80 años, incluso yo creo, y es él ficcionando buscar hacer una película, que es la película de la historia del viento. Entonces, la mitad de la película es puesta en escena con él mismo y con los personajes que le rodean, y la otra mitad de la película es lo que llamaríamos una cosa muy documental. Lo interesante de esa película es que no se sabe muy bien cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Y aquí es donde yo quiero hacer la aclaración sobre la diferencia entre estructura narrativa y guión, que para mí es un poco la misma diferencia que hay entre documental y ficción. Cuando estoy hablando de documental o de no ficción y cuando estoy hablando de ficción. ¿Y qué me determina que estoy en un lado o que estoy en el otro? No necesariamente el apego a la realidad, ¿no? Porque la ficción parte también de la realidad y el documental no necesariamente está dando cuenta de la
esa cosa que llamamos realidad o de lo real. Hay que recordar a un escritor de estos pensadores pues, sobre el cine de la no ficción, que en algún momento vino a la Muestra Internacional Documental con una ponencia que se llamaba El documental no existe, y alguien completaba, por lo tanto, la ficción tampoco, porque las cosas existen por su opuesto. Y él empezaba a desarmar uno a uno los postulados del documental, ¿no? Que el documental nos habla de la realidad o de lo real más bien. Y él decía, una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Lo real es eso que está más allá de mí, que no tiene forma. Y la realidad es la lectura que cada quien está haciendo de eso que es lo real. Y cuando yo hago una lectura, ya estoy filtrando lo real por mi mirada, por mis pensamientos, por mis convicciones, por mi forma de ver la vida, ¿no? Y ahí ya estoy de alguna manera poniéndole una gramática a esa realidad, que aquí no es tan evidente en el puente, pues no es tan claro, no es tan burdo, digamos, es mucho más sutil, pero ahí está la mirada de Ivens. Pero en Valparaíso es muy evidente, ¿no? Es muy evidente que es la mirada de un extranjero sobre una realidad que aparentemente es paradisiaca, pero que tiene, uno escarba un poquito y que tiene toda una complejidad social. Entonces empieza desde lo paradisiaco, pero rápidamente se va a la complejidad y ya estamos hablando de un autor muy comprometido con el asunto político. Y la historia del viento ya es un autor consolidado que puede darse el lujo de jugar con el lenguaje. Sería muy chévere si pueden verse las tres películas y hacer como el ejercicio de analizar en detalle la estructura narrativa, ¿sí? Eh, estamos hablando de estructuras narrativas aristotélicas o no. Están girando alrededor de un conflicto o son otra cosa. Podemos hablar de ensayo, eso lo vamos a desarrollar un poquito más mañana. Pero para cerrar y para dejar unos minutos para conversar y para hacer preguntas, solamente quiero cerrar diciendo que, bueno, citando a Luis Ospina, que siempre decía que la diferencia entre documental y ficción es que en la ficción el director es un dios, mientras que en el documental Dios es el director. Y ahí está hablando de una cosa básica que es el control. O sea, qué tanto control tenemos sobre el sujeto o los sujetos o el universo o el fragmento de universo al que nos vamos a acercar. Si tenemos un gran control, estamos hablando de ficción, ¿cierto? Si estamos jugando a que es un control compartido o a que yo me sujeto a las normas que esa realidad me impone, estamos hablando de documental. Y eso tiene que verse reflejado en las estructuras narrativas. Por eso digo yo que la estructura narrativa es una hoja de ruta, ¿sí? Y es la gran diferencia entre una estructura narrativa y un guión. Paro por ahí, quedan 15 minutos, entonces abrimos espacio a preguntas, comentarios, conversaciones. Vale, Patricia. Tenemos una mano levantada, la de Fernanda Rendón. Le invitamos a compartir. Y Liliana acaba de levantar la mano. Fernanda, tienes la Y palabra. yo quería preguntar sobre la calidad de imagen, porque pues en la película del puente era en el año 1928, pero en la otra de Valparaíso era en el 1968, porque 63, perdón, porque esa calidad como tan baja y por qué decidió hacerlo a blanco y negro si ya pues habían mejores cámaras. La calidad es porque no encontré una mejor calidad en internet. Evidentemente son películas muy viejas que deben estar en proceso de restauración, ¿no? Entonces, pues no hay nada que hacer. Es la única manera por lo menos, de enterarse de lo que hizo este señor, que realmente, como te digo, es uno de los grandes nombres del documental, de la historia del documental. Y en cambio del puente, irónicamente, pues seguramente esa película ya está restaurada, entonces por eso se encuentra una copia, por lo menos en HD en internet. Eso en cuanto a la calidad. Las dos películas están hechas en fílmico, ¿no?
O sea, no es 2K, 4K o HD. Las dos películas están hechas en cine. Entonces, pues ahí sí es otra cosa. ¿Y la segunda cuál era? ¿O era solamente esa? Ah, No, sí, lo de blanco y negro. No, pues evidentemente ahí hay una decisión de autor, ¿no? Hay muchas películas modernas contemporáneas que igual están hechas en blanco y negro. Eso, esa es la otra cosa, esa es la otra cara de la estructura narrativa, ¿no? La estructura narrativa, cuando uno escribe un guión para ficción, uno se limita a desarrollar la historia, se limita entre comillas, ¿no? Se limita a desarrollar la historia dándole un orden y jugando con una gramática o con una dramaturgia más bien. Pero y después viene el director, que la mayoría de las veces es, por lo menos en el cine independiente, la misma persona y decide en términos de lenguaje cómo ese guión se va a convertir en imágenes, en sonidos y qué tipo de lenguaje, cuáles son las decisiones del lenguaje, los códigos del lenguaje que le vienen bien a ese guión. Por el contrario, cuando escribimos estructura narrativa para el documental, normalmente va de la mano con el tratamiento audiovisual, ¿sí? Quienes tienen los proyectos que compartimos ayer, el asunto es de tiempo, pero podríamos haber hecho un paralelo entre la estructura narrativa y el tratamiento audiovisual, porque cuando yo pienso una, una secuencia narrativamente hablando, y inherentemente tengo que pensar también en términos de lenguaje, esa secuencia, cómo se va a ver. Esa secuencia es un seguimiento, esa secuencia es una entrevista, esa secuencia es una voz en off, esa secuencia es por archivo o esa secuencia es una puesta en escena, por ejemplo. A Valparaíso hay puesta en escena, evidentemente, ¿no? No, no, no. No vemos a nadie actuando, no vemos a nadie dando un diálogo, pero es evidente que la señora que va levantando el pingüino pues está puesta. Es decir, que alguien la dirigió y que alguien puso la cámara y le dijo en un momento y ahora entra y coge el pingüino hazle algo al pingüino, ¿no? Eso es puesta en escena, ¿sí? No al estilo de la ficción, por supuesto, pero ahí hay una puesta en escena, ahí hay una intervención evidente, ¿no? Yo conscientemente intervengo en la realidad, es un poco como comenzamos esta sesión, cuando les contaba de las llaves antisumisión. Vale. Tenemos la mano de Liliana también levantada, entonces te damos la palabra. Nos compartes. Bueno, yo quería mirar, o sea, preguntarte cómo, hasta dónde un elemento que no es un ser humano se puede convertir en el personaje. Y eso lo sentí yo en el puente, ¿sí? Claro. Entonces yo hice como el ejercicio de describir un poquito lo que iba viendo y yo tengo el resultado de que es una película que inicia en blanco y negro y eso me lleva a una temporalidad, ¿sí? Con imágenes de archivo que parecen sacadas de archivo cuando uno las ve ahora. En su momento, pues eran el momento. Pero además veo yo otros elementos que dan vida y que son el ritmo que lleva las imágenes con la música y los sonidos mezclados, ¿sí? O sea, esos sonidos del tren, el sonido metálico y a su vez yo sentí que el tren se convertía como en el protagonista, como en el personaje que está con esas imágenes de primeros planos, va mostrando y van intercalando como mientras se construye y mientras que pasan las músicas incidentales, pareciera que el tren en todo momento está a la espera, casi listo para que en el momento que le den la señal y que digan ya está terminado, puede pasar. Entonces es como un momento triunfal, el Sí, final cuando el tren pasa. Entonces es casi que el tren se convierte en un personaje. sí, por supuesto. Eso quería comentarlo pues como para mirar hasta dónde hay elementos que se pueden convertir en elementos casi que cobran vida, ¿no? Como Claro, por protagónicos. supuesto.
Y además no es un personaje cualquiera, es un personaje épico, ¿no? Que es, va a ser nuestra última sesión, la del viernes, que se la vamos a dedicar a ese tema de la construcción de los personajes. Pero evidentemente es un puente que se convierte en un personaje épico. Hay una película, hay muchas películas que juegan con esa idea de personajes que no son necesariamente humanos, que no son antropológicas, que no giran alrededor de lo, entre comillas, no giran alrededor de lo humano. Pero que sí, finalmente sí. Hay una película que se llama El Bella Vista, por ejemplo, que cuenta la historia de un espacio, de un lugar. Entonces es un lugar que en un principio fue un club de fútbol. Después se convirtió en un bar de prostitutas trans. Y después se convirtió en una iglesia católica, el lugar donde le daban la catequesis a los niños que iban a hacer la primera comunión. Entonces, esa transformación de ese mismo lugar a lo largo de pocos años, porque realmente son un par de décadas y este lugar sufre esa transformación, lo coge la directora Alicia Cano y construye una película bellísima, maravillosa, a partir del lugar, ¿no? Entonces, puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser un proceso, puede ser un territorio. Y yo puedo poner, de acuerdo a mis intenciones narrativas, yo puedo convertirlo en un personaje y en un personaje cómico, épico, dramático, y puedo construir una línea narrativa aristotélica o no aristotélica, ¿no? Incluso en el puente, uno podría decir que no es aristotélico y sin embargo en realidad sí te está contando una historia, ¿no? Y te está sembrando un pequeño conflicto y está haciendo lo que decíamos, convirtiendo esto, es una historia épica donde el puente se vuelve un gran héroe. Sí. Una pregunta para cerrar es, nosotros podemos, o sea, cuando tenemos la necesidad de grabar primero, o sea, de pronto nos resulta y luego sentarnos a hacer la estructura narrativa y ya tenemos todo el material, ¿sí se puede hacer eso así o siempre se debe llevar el otro orden? No, que no hay una manera, ¿no? Eso sí rige tanto para el cine de ficción como el cine documental. Por eso era bonito mostrarles el puente y contarles, ¿no? Que cómo se hizo el puente. El puente evidentemente no surge de una estructura narrativa previamente establecida. Este hombre iba cada día, creo que hizo como un ritual de ir todos los días a lo largo de un año y rodar y rodar y rodar. A veces, uno porque podía, porque tenía la cámara, porque tenía el tiempo, porque tenía los recursos, ¿no? A veces se puede hacer eso y a veces se debe hacer eso, ¿sí? O sea, a veces viene la película que es urgente y que no me he ganado el fondo y que no me he ganado los recursos o que no tengo el inversionista, pero yo sé que hay una urgencia del registro, porque puede ser que vaya a pasar algo que no se va a repetir, ¿sí? Y en ese caso, pues nosotros decidimos y sacamos la cámara y empezamos a escribir con cámara en mano, que es lo que haría Nicolás Philibert, ¿no? Y a veces también pueden hacer de la lúdica. Yo estoy a punto de terminar una película que surgió porque tenía en mi casa una cámara profesional y descubrí que no sabía usarla. Así que le pedí a mi compañero en ese momento, que era fotógrafo, que era mi fotógrafo, que me enseñara a usarla y de pronto me empecé a obsesionar con la técnica y a rodar y a rodar y a rodar desde mi ventana porque vivía en un piso 19. Y al cabo de 3 años, pues dije, bueno, ya, cerremos rodaje y luego pasaron muchas cosas y la película se fue armando, armando, armando. Luego la propuse para fondos, siempre llegaba al encuentro con jurados, pero nunca la premiaron. Luego se ganó un par de premiecitos chiquiticos, pero nació de la necesidad de hacer. No, ni siquiera de la necesidad de un tema de algo que va a pasar y luego no va a pasar nunca más. Era una necesidad propia de hacer, de jugar con la cámara, de jugar con el lenguaje, de registrar. Y tenía la posibilidad porque tenía la cámara y tenía el tiempo y estaba en mi casa, ¿sí? Entonces, nosotros, o sea, cada quien decide cuáles, ahí sí estamos hablando de modelos de producción que determinan también la narrativa,
¿sí? Terminan de alguna manera influenciando las decisiones narrativas y luego las decisiones estéticas que vamos a tomar con esas películas. Pero vuelve y juega, es qué cantidad de control tenemos sobre este asunto. Y cuando nos mandamos así en la aventura loca de coger la cámara o el celular y empezar a registrar, ahí estamos hablando de verdad de no ficción, porque no tenemos casi ningún control y puede ser lo más interesante y lo más divertido. Lo que pasa es que después nos toca hacer la escritura en la sala de montaje y puede ser bastante enloquecedor. Creo que Fernanda tiene a ti por la pregunta. Creo que Fernanda tiene la Sí, mano así levantada. es. Yo quería preguntar sobre el derecho de imagen al ir grabando así con mi cámara como para documentar. ¿Qué tantos problemas puedo tener? Por ejemplo, si yo agarro mi cámara y quiero como grabar un documental y voy por la calle grabando a personas que no saben de esto y después lo mando como a un festival. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Pucha. Pues en principio, cada vez la cosa se pone más complicada. Yo creo que cuando Ivens registraba, no había este delirio de los derechos de uso de imagen y demás. Creo que hay que tener cuidado. Y también hay que ver para qué, cuál te imaginas que es el circuito de difusión, ¿no? De eso que estás haciendo. Yo creo que de todas maneras la regla es que haya, digamos que no haya una triquiñuela, ¿no? O sea, que no te escondas la cámara por acá para poder obtener la imagen de alguien, ¿sí? O que no te ocultes un micrófono y captures la voz de alguien sin que ese alguien sepa que está siendo grabado. Es un poco la regla, pero hay mucha tela de dónde cortar, porque, por ejemplo, si yo pongo la cámara desde la ventana de mi casa y miro hacia afuera, yo estoy en la ventana de mi casa y estoy mirando hacia afuera, ¿sí? Y ahí puedo capturar pues imágenes de personas que de pronto no saben que están siendo grabadas, aunque yo no esté ocultando nada. Sí, eso se vuelve bastante complejo. Hasta donde tengo entendido, en los espacios públicos, sí lo que habría que hacer es como poner, cuando uno trabaja para televisión por lo menos, o para ciertos sistemas de producción un poco más industriales, hay que poner un release grande, ¿no? Hay que poner una cosa grande que dice usted está siendo grabado. Pero también, si yo estoy desde mi casa y miro hacia la calle, ahí en principio no hay lío porque es un lugar público, porque es un espacio público. Pero lo mejor es hacer una consulta con un abogado. Sí, y cuando, por ejemplo, en mi documental, un ejemplo sale como una valla o un cartel de alguna empresa, ¿no tendría problema ya que es un documental o sí? Yo creo que vuelve y juega. Yo creo que eso es una consulta para un abogado más que para mí, porque yo te puedo responder pues como productora, porque también lo soy, pero sin el conocimiento necesario. Yo nunca he borrado una marca pero en el momento de hacer el registro, por ejemplo, de estar en el shooting, de estar en el rodaje, trato de tener cuidado, trato de que si hay una botella que tenga una marca muy evidente, la quito o la muevo, la corro un poquito, ¿sí? Pero, por ejemplo, muchas veces la gente tiene marcas en sus camisetas, o sea, eso no hay manera de cambiarlo, ¿no? Y en principio no hay tanto lío como si fuera en una ficción. Pero pues es una pregunta para los expertos eso tiene un nombre incluso. Eso es una pregunta para abogados. Sí, eso es un gran depende. Ujú, Depende de qué sí, se registró, porque puede que tenga registro de marca, registro de imagen. sí, sí. Y depende Depende. quién. Porque, por ¿Cierto? ejemplo, aquí en el Cauca, por ejemplo, los indígenas, se han presentado casos de indígenas que reclaman porque van y demandan, porque Claro. aparecen en documentales o algo así. Ellos dicen que, pues, presumen que se está utilizando ese documental para ganar dinero. Ujú, Entonces, ellos empiezan a exigir. claro. Sí, Ujú. hay Exactamente. Y mucha están en tela de su dónde cortar. derecho de hacerlo.
Mm, Sí, exacto, eso es un enorme depende. Y ujú, pues también tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si yo salgo a la Ujú. calle con una cámara y un teleobjetivo para grabar a escondidas, no sé, un vendedor ambulante, un habitante de calle, una vecina, un vecino, mm, sin su autorización, sin pues, o sea, ¿no? mm, Depende. ujú. Digamos que, Depende, sí. Sí, sí, es por un eso gran es depende, como mejor dices. un abogado al grano, en el ejemplo conciso, le puede dar una respuesta así, porque Sí. depende de lo que se Y haya grabado y cómo se haya grabado. toda persona que aparezca en el documental como hablando, narrando una historia, tiene que firmarme el release. Sí, Claro, porque esa sí, persona sí eso está sí o su sí. imagen, su voz, Mm, su opinión, su todo. Ah, Y ok. claro, tiene que estar legalmente ujú. su uso de imagen. Tenemos una mano levantada de Adriana Quintana, primera vez que la veo levantada. Yo amplié la reunión hasta las 7:10, ya son las 7:02. Esto, Ok. yo creo que con la pregunta de Adriana podemos ir cerrando para Podemos no cerrar, extendernos más, sí. porque no aquí nos quedamos hablando un Sí, sí, de rato más, acuerdo, sí. tertuleando Sí, más bien. hagamos el pacto de tratar de no pasarnos de las 7. Dale, Y vale, prometo que no va a haber películas más largas. Hola, buenas vale. noches. Adriana, te escuchamos. Una compañera justo ahorita acaba de mencionar algo de firmar el release. ¿Sí? ¿Lo entendí bien? Sí. Ok, no sé si de pronto es que justamente estamos haciendo unos videos en donde pues tenemos menores de edad y demás. Yo sé que es indispensable la firma del consentimiento por parte de los padres. Sin embargo, no sé qué tanto se diferencia un formato de consentimiento a un release, que es lo que nos mencionaba ello, a la compañera, perdón, y adicional a ello quisiera saber si de pronto nos dan alguna sugerencia en particular a partir de la experiencia de qué no podemos pasar por alto en esta documentación. Bueno, esto es una pregunta más para la clase de producción que para esta clase de estructura narrativa. Pero vuelve y juega. Yo te puedo contestar desde mi experiencia como productora. Y es que pues el formato de consentimiento no lo conozco, no sé cómo lo tienes, pero sí, en principio, todo menor de edad debe estar avalado. El release lo firman los padres, ¿no? O la persona a cargo, que a veces no son los padres, pero sí, la persona como responsable de ellos. Y pues lo que no, o sea, meterse con la imagen de los menores sí es bien complicado y si no tienes pues consentimiento de los mayores es mejor que no uses esas imágenes. De resto pues es eso, como tener cuidado. Evidentemente las personas que aparecen así como en primer plano y que hablan y que tienen su voz y su testimonio en tu relato audiovisual, pues obviamente deben haber firmado un release. Es lo mismo, ¿no? Yo creo el consentimiento que el release. Pueden ser sinónimos. Sí, así es. Ujú. Es una sesión de uso de imagen, eso es básicamente. Sí. Vale. No sé si quedó claro, Adriana. Sí. Igual, yo siento que este Sí, todo tipo de claro. temas es bueno consultarlo con abogados, con gente pues, que se Mm, especialice en el tema para evitar pues, precisamente futuras demandas, ¿no? En últimas, entonces, pues los abogados son los que tienen que estar ahí como sí, asesores legales del tema. sí, sí, Tenemos sí. dos Vale, manitas, muchas ah, no, gracias. una, vale, a ti. Tenemos una mano levantada de Fernanda nuevamente. Esto nos quedan 5 minutos, entonces para que seamos, por favor, más concisos. Sí, quería preguntar eso, lo de release, pero ya dijiste que sí había que hacerlo como en conjunto con abogados para como que tenga mayor validez. Porque yo pensaba si lo podía hacer yo sola con mi equipo o eso tiene que llevar como la firma de abogados o alguna productora. No, no tiene que llevar una firma de un abogado, Fernanda. Ahí incluso, tú me corriges, Edwin, pero creo que tal vez en páginas del ministerio o de Proimágenes se pueden encontrar formatos de release, ¿sí? O los puedes solicitar incluso
creo yo, a la dirección de cinematografía. Me imagino que la dirección debe tener unos formatos de release o no sé. No es difícil encontrar esos formatos. La recomendación es que cuando tengas alguna situación especial con lo de los releases, hagas la consulta con un abogado. El abogado no te va a firmar nada, el abogado te va a orientar y te va a decir, en este caso necesitas X, Y, Z y en este caso lo puedes hacer así o así, ¿sí? Cuando tengas dudas, quien realmente te va a resolver esas dudas sobre si tengo la documentación correcta o si puedo usar a esta persona, la imagen de esta persona o no, es el abogado. Sí, así Pues es. muchas gracias. Ya Y todos se están ac- despidiendo. sí, no, y hay una persona entrando, esto es una locura. Estamos despidiendo y alguien entrando. Esto, Bueno. no, aclarar el tema de los insumos, porque después me dejas comprometido a que nosotros hacemos No, ya formatos y empiezan a llegar los Edwin correos de, me venga, corrige, hágame Edwin este me release. corrige. No, Perdón. sí hay unos insumos desde la DACMI generados para trámites, como por ejemplo la certificación de Producto Nacional, donde por ejemplo el productor tiene que certificar que tiene todos los derechos sobre la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como productor pues tengo derechos sobre la música, sobre si es una ilustración, una animación, sobre la ilustración, sobre los fondos, sí, o sea, en fin, sobre todo lo que genera derechos patrimoniales, ¿sí? Todo genera derechos de autor, que eso pues no da regalías, todos somos autores de las obras que hacemos eternamente, pero lo que importa son los derechos patrimoniales, que son los que generan regalías. Entonces, esa certificación donde el productor dice, yo certifico, doy fe de que tengo todos los derechos sobre la obra, tenemos un insumo que es un borrador, pues uno pone los datos y sí, o sea, es una cartica, supremamente sencilla. ¿Quién la firma? Pues el productor, que es el que está diciendo que tiene los derechos, no el abogado del productor, no, pues el productor que es el que dice, yo tengo derechos sobre esto, yo firmo. Ahora, si en unos años X personaje, X empresa, X lo que sea, dice, ah, no, que es que yo tengo ahí que a mí no me pagaron, que los derechos, que no sé qué, eso no es problema nuestro, entiéndase con el ciudadano que dice que tiene los derechos, que es el productor de la obra, ¿sí? Es un tema entre privados. Entonces, eso, pues ahí tiene que entrar un abogado para asesorar que todo se haga, pues digamos que conforme a la normatividad, a la ley y a lo que se está solicitando. Por ejemplo, generar contratos. ¿Quién lo firma? Pues quienes acuerdan el contrato, pero pues un abogado bueno que le pegue una mirada, que vea cuáles son las condiciones, digamos. Eso es lo que recomendamos. Bueno, Bueno, muchas yo quería gracias. aprovechar acá un segundito para compartirles un código QR que con este código, a través de este código QR, nos pueden compartir sus opiniones sobre estas masterclass que estamos realizando. Entonces pueden ahí escanear el código. O si no, igual yo mañana en el correo les envío el enlace hacia este formulario para que nos compartan sus opiniones sobre estas masterclass y pues nos califiquen y lo demás, ¿vale? Entonces nos vemos mañana muy a las 5:05 de la tarde, más o menos. En la penúltima sesión. En la penúltima, sí. Nos vemos, muchísimas Gracias. gracias a todas y Buenas todos por estar noches a conectados. todas y a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.